Hablamos los últimos días acerca de principio de dolores. El principio de dolores, así como que todo lo que iba a venir iba a alumbrar a Cristo. Por tanto, los últimos tiempos estaban centrados también en Cristo. Entonces, es un periodo de dolor previo al alumbramiento, ¿sí? Y previo, obviamente, a que el Evangelio también sea alumbrado en todo el mundo, ¿no? Que el Evangelio sea predicado, dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hoy vamos a hablar acerca de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de la gran tribulación, y eso lo vemos claramente en las Escrituras, hablamos acerca de la segunda mitad del gobierno del Anticristo, ¿sí? Un gobierno que durará 7 años, la segunda mitad de ese gobierno es 7 años. Entonces, eso no significa, por tanto, que el Anticristo no se haya manifestado antes, solo que de una forma natural, pero obviamente, pues en esa segunda mitad, por medio de la acción de Satanás, pues ese Anticristo parecerá otra persona, totalmente diferente, ¿sí? Entonces estamos hablando de esa segunda mitad de los 7 años. Y para enfocarnos otra vez en ese texto, vamos a otra vez ir a Mateo 24, porque todo lo estamos filtrando y ordenando por ahí, ¿no? Mateo 24, 15 y siguientes. Mateo 24, 15 y siguientes. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, que aquí hace referencia a la profanación, la abominación desoladora, por tanto, del desolador, de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, y aquí el original dice mega, ¿no? Incluso mega no suena más grande que gran, ¿no? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que, por tanto, la iglesia no estará huérfana, Dios estará en control. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque no vendrá con aviso, vendrá como el relámpago. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que cualquier anunciamiento, oye, está aquí, venga, te lo voy a presentar, como que no. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y ese es un dicho judío que aquí incluye Cristo, ¿no? Importante, vamos a ubicarnos. Cuando habla de la abominación desoladora, o sea, del anticristo sentándose en el tercer templo, básicamente, esto es posterior a esa herida en la cabeza y esa sanación del anticristo, y entonces, claro, la gente le otorgará un cierto tipo de honor, ¿no? Porque dará pues señales que obviamente serán hechas por mano de Satanás, ¿sí? Cuando hablamos de este periodo de 7 años, ¿sí?
El anticristo es el que da inicio a ese periodo de 7 años, pero de una forma velada al principio y de una forma mucho más clara en la mitad. ¿Sí? Daniel 12:11, os lo leo, solamente anotad la referencia si queréis. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, o sea, desde que es quitado el sacrificio de parte de los judíos, que los sacrificios se reiniciaron en 2016, según algunas noticias, de forma muy esporádica, pero reiniciaron, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio aproximadamente. Su abominación se dará al principio, por tanto, de la segunda mitad de esos 7 años de gobierno. Estamos hablando que, por eso, al principio de esos 7 años se darán señales, pero muy veladas. Cualquier circunstancia puede hacer que esos sacrificios no se vuelvan a dar, ¿no? Si hay una pandemia, nos encierran a todos, yo qué sé. ¿Quién va a poder ver claramente el inicio de esos 7 años? Realmente está complicado ahí. Pero en la mitad de los 7 años será clarísimo, será algo muy evidente. Dice Daniel 11:31, dice, y se levantarán de su parte tropas, fuerzas políticas o militares, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces, a lo mejor ahí sí, que si el sacrificio está paralizado por fuerzas políticas o militares, pues a lo mejor puede ser que sea algo un poco evidente, pero quién sabe, ¿no? Lo que sí que está claro es que la segunda mitad será muy clara. Y es esa segunda mitad que hablamos de realmente de gran tribulación. O sea, en el periodo de tribulación, que incluirá esa primera mitad de los 7 años, va a ser complicado ver. Solamente aquellos que tengan discernimiento de parte del Espíritu Santo entenderán en qué tiempos están viviendo, pero para el mundo va a ser muy complicado. Para algunos ya les vendrá de sopetón, ¿no? Esa segunda mitad. Vamos a leer algunos textos con respecto a este desolador, porque hay paralelismos, ¿no?, que se hacen entre la primera bestia, el anticristo, la segunda bestia, que es el falso profeta, ¿sí? Hay cosas que se repiten en la descripción porque obviamente forman parte de esa tríada satánica, ¿no? Por eso, cuando leáis esos textos que hablan de descripciones similares, no os confundáis. Obviamente mantienen y comparten todas esas cuestiones. Apocalipsis 13, versículo 1 y siguientes, dice: me paré sobre la arena del mar, sobre la muchedumbre, ¿no? El mar simboliza la muchedumbre gentil, ¿no? Me paré sobre la arena del mar y vi subir, por tanto, de entre esa muchedumbre del mar, una bestia que tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas simbolizan 7 reinos, ahora igual que simbolizaron 7 reinos al principio. 7 reinos al principio, el único gobierno que estaba formado por 7 reinos era Roma, formado por la Liga Septimontium, ¿no? Y 10 cuernos. Esos 10 cuernos son esos 10 poderes que se entregarán al anticristo, ¿sí? Le entregarán su poder al anticristo. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, obviamente por Satanás. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, adoraron a Satanás. No adorarán solamente al anticristo, sentado en el tercer templo, sino que estarán adorando al espíritu que se hallará en él, que será el espíritu de Satanás. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? O sea, ¿quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces el mundo se postrará ante ese gobierno
hegemónico que va a ostentar el anticristo como una mala copia del milenio, que Cristo sí que gobernará también sobre toda la tierra, ¿no? Es una mala copia. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Estamos hablando de esa segunda mitad, ¿sí? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, del tercer templo, de la presencia de Dios, o sea, blasfemará todo lo que tenga que ver con lo espiritual, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está hablando de una gran persecución en contra de los santos, en contra de Israel, en contra de la iglesia. Lo que describe Apocalipsis, y lo veremos, es que el anticristo, intentando ir en contra de Israel y no consiguiéndolo, ¿no? Porque de alguna forma habla de que se ocultará en el desierto, entonces irá en contra de su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Israel? Es el pueblo gentil que ha creído en Cristo, ¿sí? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todos aquellos que obviamente no tienen el Espíritu de Dios y no están escritos sus nombres en el libro de la vida, no tienen el cielo como promesa, serán los que se entregarán a esa adoración, ¿sí? A esa adoración en medio de esa profanación desoladora. Entonces, el anticristo hará todo lo que tiene que hacer con la colaboración del diablo y con la colaboración del falso profeta. El falso profeta se le describe como, también como otra bestia, la segunda bestia, ¿sí? Este será el tiempo también, en esa segunda mitad de ese gobierno de 7 años, el tiempo de la marca, ¿sí? Esa famosa marca sin la cual no se puede comprar ni vender y bla, bla, bla. O sea que sin esa marca no se podrá participar de la economía global, ¿sí? Eso no significa que no se pueda comer. O sea, la tierra dará frutos, ¿no? También. Ok. Y obviamente, pues este también va a ser un tiempo en el cual la iglesia nominal, aquella que se llama iglesia, pero no es iglesia, porque no están escritos esos nombres en el libro de la vida, apoyará y adorará a ese anticristo. También, como decíamos, hay una segunda bestia, el falso profeta. Igual que el anticristo es anticristo, la segunda bestia será como el antiespíritu, ¿no? Llevará un falso espíritu que hablará, hará señales, etc. ¿Sí? Vamos a hablar de esa segunda bestia. No nos hemos salido de ese versículo de Mateo 24, porque estamos en ese periodo, estamos hablando de eso. Hemos dicho que ese anticristo, obviamente, ¿cómo se sentará en el tercer trono? Con la colaboración de Satanás, con la colaboración de este falso profeta. Después vi otra bestia en Apocalipsis 13, 11 al 17, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos son símbolo de poder. El que sea cordero implica que va a dar una imagen de mansedumbre, de bondad, ¿no? Pero bueno, hablará por boca de Satanás. Dice, pero hablaba como dragón. El dragón es Satanás. Por tanto, sus palabras no vienen de parte de Dios, sus palabras vienen directamente de parte de Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, esa adoración en ese tercer templo va a ser propicia por medio de este falso profeta, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales.
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea, aquí vemos que comparten el mismo gobierno mundial, la primera y la segunda bestia, pero es un gobierno diferente. Mientras que el del anticristo va a ser un gobierno civil, el del falso profeta va a ser un gobierno religioso, ¿sí? Va a ser como las dos espadas, ¿no? Lo civil y lo religioso a la vez. Entonces, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién sabe si aquí una inteligencia artificial? ¿No? Hoy en día, si traemos esto a cómo sabemos que se está desarrollando el mundo, pues quién sabe si pudiera ser algo así. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto, obviamente, esto ya lo entenderemos cuando llegue, ¿vale? Pero sí que es verdad que la ubicación es algo importante para saber que la marca es la marca, ¿sí? Ok. Entonces, esta segunda bestia, este falso profeta, se habla acerca de él en Apocalipsis 17. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto obviamente es difícil de comprender, no lo vamos a explicar, pero nos vamos a centrar en Apocalipsis 17:11, que dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Aquí es interesante porque dice que es el octavo, pero que forma parte de los 7, ¿sí? No sé si casualidad o no. Bueno, este señor Bergoglio, ¿cómo se llama? ¿El papado este? Francisco, ¿no? Francisco XVI. ¿Cuánto? Sí, Francisco. 16, ¿no? O algo así. No, ese era el anterior. Ese era el anterior. Entonces, Benedicto XVI. Este Francisco a secas, ¿no? Bueno, la cuestión es que este señor, desde que se fundó el Vaticano como tal, como nación, y ya no formaba parte de Roma, pues el anterior papa era el séptimo, que hubo desde esa instauración de el país del Vaticano. Este señor es el octavo, pero un octavo que puede ser también contado entre los 7, porque es la primera vez que uno no muere, sino que simplemente delega el papado en otro. ¿Quién sabe? ¿No? Pero sí que obviamente vemos que el final de los tiempos está cerca y que este falso profeta es una autoridad religiosa, ¿sí? Entonces, viendo todo eso, bien pudiera ser este señor que es más político que papa, ¿no? Entonces, esta marca no solamente es una cuestión que se introduzca en el brazo derecho o en la cabeza, en la frente, sino que es una cuestión que esta marca produce algo que no permite, por tanto, después la salvación de esas personas. Y eso lo vemos en Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, 14, 9 al 11, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, que no podrán formar parte del rapto, sino que se quedarán en la tierra para beber las copas de la ira de Dios, las últimas destrucciones que vienen sobre la tierra, de que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante
de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Sí? No tienen reposo ni de día ni de noche, o sea, estarán llamados a tormento. Vamos a seguir con Mateo 24. Dice, Mateo 24 habla de esa gran tribulación, esa mega tribulación. Y eso porque es, como decíamos, este anticristo le darán el poder y empezará a perseguir a Israel. ¿Por qué? Porque ese pacto que había habido de paz, cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá el fin, ¿no? Ese pacto que había de paz y de seguridad se romperá y empezará a perseguir a Israel, y como esa persecución no dará frutos, irá en contra de su descendencia. Entonces esa gran tribulación y persecución forma parte de eso que hemos hablado antes, de que al anticristo se le dio poder para hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Como la guerra espiritual no la podrán vencer, porque la iglesia resplandecerá en medio de la persecución, porque cualquier poder del enemigo es inferior al poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les quedará? Pues ir y matar, quitarlos de en medio, ¿no? Porque la iglesia se va a levantar con un poder verdadero y espiritual, ¿sí? Entonces, los santos de la tribulación, que rechazarán además la marca, serán perseguidos, ¿sí? Aquí vemos realmente que entonces viviremos un poquito más de lo que algunos piensan, ¿no? Estamos hablando de principios de la segunda mitad del gobierno del anticristo, ¿sí? Y de una iglesia que está presente ahí. Y aquellos que serán perseguidos, dice Apocalipsis 14:13, dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hay una bienaventuranza escrita para aquellos que mueren en medio de esta gran persecución. Entonces, la mujer, Israel, con corona de 12 estrellas, que simbolizan las 12 tribus, será perseguida por el dragón. Eso lo podéis después, si queréis, también leer. Si no, vamos a leer solamente algún versículo sobre eso. Será perseguida por el dragón. El dragón es la serpiente, es Satanás, ¿sí? Es el antidios, a quien ya no se le permitirá entrar en la presencia de Dios para acusar a nadie, porque será arrojado en tierra. Entonces, viendo eso, Satanás, y sabiendo que ya le queda muy poco tiempo, entonces va en contra de Israel, va en contra de la iglesia. Y entonces hace que el anticristo profane el templo, se rompa el pacto con Israel, y la persecución empiece en contra también de la iglesia. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los cristianos, básicamente. ¿Sí? En medio de esta gran persecución, también vemos en la Biblia que se levantarán 2 testigos que serán enviados de parte de Dios y darán señales sobrenaturales y se podrán defender hasta que se haya cumplido su obra. Una vez ya se cumpla su obra, pues simplemente se dejarán matar. Porque está escrito que todo ser humano nazca y muera una sola vez. Entonces esas 2 personas, que ahí pues algunos difieren sobre quién puede ser, algunos equivocadamente dicen que sería Moisés, pero Moisés no, porque Moisés murió y fue enterrado, ¿no? Entonces no puede morir una segunda vez. Más bien estamos hablando de Elías, o sea, estamos hablando seguramente de Enoc. 2 personas que fueron arrebatadas, que no han muerto,
y que por tanto volverán para cumplir con una tarea en el final de los tiempos. Vamos a ver. Esto es complicado, ¿eh? Por eso, poquito a poquito vamos haciendo. A ver. Entonces, bueno, pues esos dos testigos habla de que además, cuando sean asesinados, serán mostrados públicamente en una gran ciudad. Esa gran ciudad, que habla figurativamente de ella como que es Sodoma y Egipto, o sea que hay falsos dioses como en Egipto, y como Sodoma, pues que obviamente hay inmoralidad sexual, ¿sí? Sin duda es el Vaticano, es Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla en la Biblia acerca de esta gran ciudad, que es Babilonia, como la que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es quien pone y quita reyes? ¿A quién nombra los reyes que se van levantando? Es el Vaticano. La que viste de púrpura y escarlata, y se adorna de oro y piedras preciosas y perlas. Pues ¿quién va a ser, no? Entonces, esta gran ciudad, en la cual van a ser expuestos esos dos testigos, también va a ser llamada a destrucción, pero ya al final, o sea, se le va a dejar muchísimo tiempo para que después la última copa de la ira de Dios vaya en contra de ella.